Buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión de Políticas Públicas 2030, este espacio que siempre está tratando de buscar consensos, analizar la difícil realidad, sobre todo en este momento del sistema de salud, que está en crisis y lo venimos tratando hace varios programas. Bueno, y en el día de hoy ya está Jorge Iapichino y el conductor del programa, el conductor natural, junto con Neira, que en este momento no está, que es el doctor Miguel Ángel Secchi, presidente del Foro para el Desarrollo de las Ciencias. Miguel, bueno, ya se está conectando Daniel Alvarado, recién hablé con él, así que podés comenzar. Bueno, buenas tardes. Gracias, Horacio, por tu tarea de producción general, como siempre lo mencionamos, que es la tarea previa al programa, durante el mismo y sobre todo posteriormente, porque se difunde a través de las redes sociales por todo el país a más de 5.000 direcciones de correo, WhatsApp eh, y, bueno, todas las por ustedes conocidas. Para mí es un honor y un lujo, aunque me comprendan la general ley, de una gran amistad con Jorge Iapichino. Él es conductor también natural, pero tiene una agenda ocupada. No sé si me está escuchando el profesor Iapichino. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Miguel, ¿cómo estás? Eh, estaba diciendo, pensé que estabas muteado. No, Jorge, como bien señala Horacio, habla de crisis del sistema de salud. Y creo que vos, mejor que nadie, que sos un, más allá de un excelente profesional de la medicina, un hombre que ha recorrido también la representación de los médicos, eh, o sea, que tiene una cosmovisión mucho más amplia. Yo creo que el sistema de salud ahora está inmerso en una crisis global de país y posiblemente también con algunos alcances universales desde hace, no sé, 1 o 2 años. Pero, por ejemplo, la emergencia sanitaria, si no me equivoco, es del 2001-2002. Al respecto, Jorge, y hablando de los antecedentes tuyos que me llevaría largo tiempo enumerar, creo que la variable de ajuste, te lo pregunto, continúa siendo el paciente, sus familiares en el caso de algún menor o discapacitado o que no puede, eh, el paciente, familiares y el integrante del equipo de salud, a la cabeza con los médicos. ¿Por qué no nos contás a ver cómo lo estás viendo vos? sí, Eh, sí, Miguel, el diagnóstico tuyo es correcto, te agradezco el elogio, pero en realidad, es decir, todo lo que uno ha experimentado es porque ha vivido muchos años en el sistema de salud. Es decir, uno ha acumulado alguna experiencia simplemente por el paso del tiempo y la actividad que uno tiene. Y el recorrido que uno lleva en este tema, ya uno lo avisoraba desde hace unos años cuál era el camino y cuál va a ser el final. O sea, no, acá no hay sorpresa. Es decir, lo que sucede es dos cosas. Una, que el sistema viene en caída desde hace 20 años. Eh, la emergencia económica está planteada desde el 2001. Eso es lo que permitió que los prestadores institucionales siguieran trabajando hasta ahora. Si no, muchos no estarían dando prestaciones. En las prestaciones institucionales me refiero a hospitales privados, a sanatorios, clínicas, etcétera. Eh, y he sabido, es un dicho popular, es decir, que la cadena siempre se corta por el eslabón más delgado o más débil. Los pacientes, los familiares, los profesionales de la salud, entre los cuales están los médicos, son los eslabones más débiles de la cadena. Entonces, son los que sufren más cuando hay un tironeo tan fuerte por los recursos como es ahora. En este momento, otro de los eslabones débiles de la cadena son los prestadores institucionales que están sufriendo también las consecuencias y los financiadores
Es decir, la empezaron a sufrir hace muchos años, pero tienen más elementos como para resguardarse. Tienen elementos financieros, es un instrumento, el instrumento financiero es muy interesante, han pasado épocas muy buenas inclusive dentro de toda esta malaria, como fue la pandemia, en la cual han hecho alguna diferencia, y en este momento están complicados, también los financiadores. Entonces todo el sistema está muy mal, el Estado se ha hecho el distraído desde hace muchísimos años, desde hace más de 20 años, distintos gobiernos, lo que fuere, tanto nacionales como provinciales como municipales, ha dejado de haber una importante inversión en salud, lo que hay se mantiene como se puede, todo el sector público, basta nada más que mirar los números de los presupuestos de cada uno de los municipios y las provincias y de la nación, para darse cuenta que el presupuesto en salud fue pesando menos, sobre todo en los grandes distritos, las grandes jurisdicciones. En el presupuesto la parte de salud pesa menos cada año. Entonces, de participaciones que eran la cuarta parte del presupuesto, ahora estás con la octava parte del presupuesto. En el caso del Estado. Entonces, es decir, en el caso de los privados, la situación privada y la seguridad social, la situación económica en general que se viene deteriorando, va deteriorando aceleradamente, cada vez más aceleradamente al sistema privado. Y bueno, y los eslabones más débiles, que en este caso son los profesionales y los pacientes, son los que más sufren este tironeo, ¿no? Este tironeo por los recursos. El fin de esto, si no toma intervención el Estado, si no se ordenan unas cuantas cosas que hay que ordenar, y si no se le inyecta dinero al sistema, es el colapso del sistema de salud. Bueno, a propósito de la presencia del doctor Daniel Alvarado, al que saludamos muy afectuosamente y agradecemos la presencia. Jorge, ¿por qué no dialogás un poquito con Daniel? Porque también la crisis que te estás refiriendo vos y a Pichino ha alcanzado a las farmacias y bueno, y Sí. por supuesto también al, al farmacéutico que tiene que dar la cara. O sea, tenemos al médico, en este caso el día de hoy, al médico y al responsable de farmacia, más allá de que también Daniel tiene una carrera de representación gremial muy positiva. Ese diálogo entre ustedes dos enriquecería y tranquilizaría a lo mejor un poco a la gente o seguimos hundiéndonos a ver, vamos a llamarle, en la incertidumbre. Yo lo único que escuché, a propósito de esto, Daniel, que el doctor Kleprak hoy había dicho que se regularizaba la situación. Eh, Esto asumo yo la responsabilidad, me parece que un poco mágicamente, porque hay que decir, se solucionó cómo, porque dijo PAMI, IOMA y todas las obras sociales. Bueno, no sé, me pareció que David Copperfield podía ser ministro en la Argentina. Esto es una apreciación mía. Eh, el diálogo entre ustedes dos me permitiría a mí aprender y a los que nos están escuchando cómo está pegando, perdón la expresión básica, en la gente que no tiene turnos, que no tiene prestación o que paga un copago más allá de la cuota o que no tienen medicamento a su disposición. Daniel, buenas tardes. Acá dos amigos están ahí en el diálogo. A ver si podemos llevar alguna orientación. Hola Miguel, hola Jorge, ¿cómo andan? ¿Qué tal? ¿Cómo Bien. estás? Bien, bien. Sí, alcancé a escuchar algo a Jorge al final y es algo que venimos, cada vez que tenemos reuniones, lo venimos diciendo y no de hoy. Esto viene desde ya hace mucho tiempo y creo, y es muy importante la parte de Jorge, no solamente por su actividad como médico, sino por el conocimiento de todo lo que pasa con los médicos del país y en el caso mío por el tema de la dispensación con las farmacias también de todo el país, que esto nosotros lo venimos alertando desde hace mucho tiempo y bueno,
quienes deciden las políticas, no políticas en cuanto a partidos, sino de gestión, la salud está muy, muy relegada siempre. Y lamentablemente, cuando se llega a estos problemas, digamos, por no haberse trabajado anteriormente, surge este tipo de inconveniente que, bien como decía Jorge, esto afecta directamente al paciente, porque como uno siempre dice, en salud la accesibilidad es fundamental, y esto es lo que está puesto hoy en riesgo, y en la práctica está empezando a suceder, con el cual, desde el punto de la dispensación, si bien en general, fundamentalmente las principales obras sociales, vos Miguel mencionabas al ministro de Salud de la provincia, en el caso de la obra social provincial Elioma, y en el caso del PAMI, hoy en día se sigue dando la prestación, se sigue dando fundamentalmente, tengamos presente que, bueno, en el PAMI hay una situación muy especial que al paciente no le interesa, pero sí a la farmacia, porque la rentabilidad cada vez es menor y estamos llegando a un nivel, de rentabilidad cero, donde las farmacias más chicas en este sentido van a dejar de atender. Ahora sí es cierto que hay una prestación normal, es la obra social que mayor accesibilidad tiene en cuanto a precio, porque la mayoría, de los afiliados no abona nada para digamos, todas las enfermedades crónicas tienen cobertura del 100%, pero también hay que saber que en el caso del PAMI, a mi entender, no existe una política pública a favor del uso racional, y por el otro lado, el PAMI no se financia solamente, de lo que recauda de ANSES y demás, sino que si hoy no existiera el Tesoro Nacional, o sea, lo que todos aportamos de impuestos, no podría seguir, digamos, subsistiendo. Y por supuesto, más allá de todo, puede existir hoy porque está la industria farmacéutica, que es dueña del convenio, que está por otro tipo de acuerdos, aportando para que esto no se rompa. Y en el caso del IOMA, no, ya llegaba a un punto límite en donde, bueno, lo que vos decías, pasó en el día de ayer. El ministro de Salud se comprometió, en realidad el presidente del IOMA, a girar 80 millones de pesos entre mañana y pasado, como para ponerse más o menos al día. En realidad, IOMA, es un juego de palabras que a la gente no le interesa, pero estaría al día en el ambulatorio. En el especiales no hay problema porque lo maneja la industria, y eso, no sufrió ningún tipo de problema. En este caso, son convenios que se firmaron hace muchísimos años en un país sin inflación. Entonces, claro, hoy en día, con la inflación que tenemos, estamos cobrando a 100 días, con el cual es imposible, por más que el farmacéutico sea solidario, que es el que pone la cara con la gente y le quiera dar la medicación, es imposible, porque nosotros, las droguerías promedio, las farmacias promedio en el país, compramos a 15 días, con el cual, compramos a 15 y cobramos a 90 o 100, y es casi imposible. Yo entiendo las autoridades del idioma que también han aumentado la cobertura. El idioma tenía precios, de referencias, y hoy directamente cubre todos los medicamentos, y esto también ha generado un mayor gasto. Pero bueno, la obra social, recién ahora está queriendo como ponerse al día, pero lo veo muy, muy complicado. Jorge, y a Pichino, Mm. eh, gracias Daniel por esta introducción que nos permite, como vos decís, reubicarnos nuevamente en situación de diagnóstico y actualización de acuerdo a tu experiencia. Y a Pichino, ¿cómo estás viendo vos la, esta situación donde toda la cadena está afectada? Vos decías bien
que el financiador durante la pandemia pudo manejar un poco la caja en el sentido de, al no haber prestaciones, y ahora no debería tener una actitud respecto al profesional de la salud, eh, para calificarlo un poco más generosa, porque el paciente se encuentra que los médicos se están yendo de la cartilla, por ejemplo. Sí, lo que le pasó al financiador es que tuvo una época de bonanza financiera, económica, durante la pandemia, que la aprovechó a través del sistema financiero, es decir, porque ellos tienen justamente la masa de dinero como para ir y jugar al sistema financiero y sacar una ventaja en un proceso inflacionario, cosa que los demás no tienen. La farmacia no solo tiene ese problema, lo tiene al revés. Hay que pagar a los 15 días y cobrar a los 100. Es decir, los profesionales en general, los médicos en particular, es decir, le pasa exactamente lo mismo. Ahora, ¿qué sucedió con el financiador? Después de la pandemia, la demanda contenida, es decir, le hizo gastar más de lo que habitualmente gasta en financiamiento del sistema, y entonces está también ahora en una situación muy apretada. Por eso que el eslabón de la cadena que es más débil, que es el profesional y que es el prestador institucional, en este caso sanatorios, etcétera, ahora están en un grave problema y sale a la luz que ya no pueden más. O sea, cuando se juntan ahora, por ejemplo, los sanatorios, ese grupo de los seis, que todo en el ambiente nuestro conocemos, es decir, y salen y dicen no podemos más. ¿Por qué no pueden más? Cuando sale un sanatorio y dice le voy a cobrar a los afiliados del prepago, es decir, es porque no puede más. O sea, el problema económico general que nos ha llevado hasta acá y que no sabemos cómo va a seguir, en un sistema que ya venía mal desde hace muchos años, que venía subsistiendo porque había una emergencia económica para el sector que podía ir pagando menos impuestos, menos cosas, es decir, que lo aliviaron un poco nada más. Es decir, la cadena se rompe en los eslabones más débiles. Entonces, ¿los médicos Con- qué hacen? Es el sálvese quien pueda. Es decir, Tal ¿qué cual. hacen los bioquímicos? Están en la misma situación. ¿Qué hacen los odontólogos? Algo que se agrava en el caso de los bioquímicos de los odontólogos, porque tienen un problema de insumos. Tal cual. Encima, con el tema de la importación, el cepo, el dólar y toda esta milanesa que conocemos todos los días, es decir, no tienen para hacer reactivos, para el caso de los bioquímicos, para tener materiales, los insumos necesarios para vender a los pacientes en el caso de los odontólogos. Es decir, yo conozco odontólogos, el odontólogo particular mío, es decir, viene estoqueado desde hace un año. Él se estoqueó porque la vio venir, pero no todos tienen la posibilidad de tener un stock, es decir, para aguantar la crisis. Crisis que se está haciendo cada vez más larga y con un final incierto, porque no aparenta ser una crisis transitoria. Esta es la profundización de una caída que ya venía desde hace muchos años y que con el problema inflacionario se agudiza. En el caso de las farmacias y en el caso del PAMI y en el caso especialmente del PAMI, acá existe dinero de emisión monetaria. El Tesoro financia Totalmente. el PAMI, nadie sabe con cuánto lo está financiando, porque ese dato no lo tenemos, pero mucho es de emisión monetaria. Por eso el PAMI paga. ¿Cuánto tiempo más va a poder pagar emitiendo pesos y el Tesoro sosteniendo el PAMI? O sea, todavía nosotros no vimos el final de la película. Estamos viendo la tendencia hacia la caída y hacia el quiebre del sistema. Pero no hay nadie. Ayer recién, escuchando el debate entre los vicepresidentes, apareció el tema salud en uno de los bloques y uno de los candidatos habló de un par de cosas del tema de salud, de la situación del sistema, en fin, dijo algunas cosas que evidentemente le causó mucha molestia al otro candidato, es decir, que no quería hablar del tema, porque este tema no lo quieren abordar, sobre todo los que gobiernan. No lo quieren abordar, Perdón, no tienen soluciones, Jorge, no tienen discurso para el problema. Es un problema muy Tal cual. grande. la pregunta va para ambos y vamos a entrar un poco en el terreno, no de la autocrítica, pero sí de eso que siempre hablamos nosotros, que en todos los documentos, las conferencias, estamos todos de acuerdo con el diagnóstico, ahora agravado por todo lo que ustedes bien están exponiendo, pero podríamos pensar y de transmitir hoy, por ejemplo, hacemos
nos sentamos en la silla eléctrica ustedes del Ministerio de Salud, y ya que Daniel habló de muy bien de gestión, eh, ¿cuáles serían las medidas para poder paliar un poco la situación del paciente y del profesional de la salud, incluido por supuesto la farmacia? A mí se me ocurrió una que era, ya que hay confusión, bueno, evaluar el sinceramiento del tema del copago. No sé si se llama sinceramiento, porque hay planes que tienen copago y otros que no, pero hoy por hoy el copago está siendo una situación digamos, natural, se ha naturalizado, pero el médico no otorga recibo. Un ejemplo, ¿no? Esto, el médico tampoco puede otorgar recibo, porque tienen que hacerse cargo de una presión tributaria, cobrando 3.000 pesos y a 90 o 120 días, igual que comentaba Daniel con respecto a la farmacia. Me parece que hay que tomar medidas por lo menos para no naturalizar los desvíos. Yo lo llamo así prudentemente, a ver si podemos empezar a ordenar la cosa y dar una mano, porque todos somos eventuales pacientes o en la actualidad. No sé, yo les pregunto a ustedes para decir, bueno, estos muchachos que nos escucha y después del programa que nos manden preguntas. Estos muchachos la tienen clara, como se dice, después de muchos años. Pero ¿cuáles serían las dos, tres primeras medidas que, que, que no dependan solamente de economía, de la emisión, de la inflación? A ver si. Mira, mira, si vos te sentás en el Ministerio de Salud, primero que sería una locura, creo que para Daniel o para mí, es decir, ni siquiera pensarlo. Pero más allá de eso, si uno tuviera la obligación de hacerlo, la primera medida es que te tenés que sentar inexorablemente con el ministro de Economía. O sea, no te queda alternativa. Vos como ministro, en definitiva, terminás siendo el delegado del sector. Si no lo ves de esa manera, estás perdido. Es decir, porque si vos vas a ser el delegado del gobierno frente al sector, termina como sigue esta película hasta ahora. Es decir, vos tenés que ir a buscar recursos en el Estado. El Estado, para mejorar la salud de los argentinos, tiene que inyectarle dinero al sector, tiene que dejar de hacerse el distraído. Para lo cual tendría que hacer un par de cosas, por ejemplo, un fondo, es decir, para todo el sector, no solamente como tiene la seguridad social, con el viejo APE que todo el mundo conoce, sino para todo el sector, en el cual las enfermedades de alto precio, es decir, y las enfermedades de tipo catastrófica que se llama, que llevan una cantidad de dinero impresionante, se tiene que hacer cargo del Estado de eso. Porque en la Constitución Nacional figura el derecho a la salud de todos los argentinos. Y la única manera de ser equitativo y de que todo el mundo pueda tener acceso cuando tiene una desgracia de un medicamento o de una prestación que sale fortuna, hablamos de algunas de $1.000.000, es decir, evidentemente decir, eso tiene que estar a cargo del Estado. Y no hay otra solución. Mientras el sistema, es decir, lo que te saca de la cancha a los financiadores de los distintos subsistemas es eso. El Estado, por supuesto, se hace el distraído, porque si hay un paciente que va a un hospital que tiene una enfermedad de alto precio, recurrimos a la cadena de la solidaridad. Sí, que venga la fundación y que ponga la plata, porque el Estado no la pone. Entonces, decir, Jorge, estás muy acertado a hablar de alto precio, porque si decimos alto costo, Daniel desaparece del programa, exacto, porque él está exacto, exacto, luchando. exacto, exacto. Él es un Sí, No, luchador pero se hasta del. entiende lo que uno dice con alto costo. No, no, estoy todo el tratando mundo lo de. entiende, es un tema semántico, pero a mí me da igual Pero hablar de no, política. no, no, por supuesto, pero ahora vamos en un minutito al corte y retoma Daniel, que respecto a si uno estuviera sentado en la silla eléctrica de ahí del edificio que está en el medio de la 9 de julio. Me pareció interesante algo que vos dijiste, Jorge, y a Pichino, que Daniel por ahí puede retomar ahora cuando volvemos, que el ministerio no está a espalda necesariamente del sistema, pero sí debe representarlo ante los ministerios que correspondan. eh, Economía sería el más importante. Por supuesto, ustedes lo han planteado con el tema educativo y es todo, pero en lo urgente o en lo inmediato,
me parece muy interesante y lo tomo, Jorge, de que debe representar a todos sus sectores, porque ustedes saben que el grupo nuestro, que conformamos, como siempre nos preocupamos en aclarar en forma partidaria, pero sí hablamos de políticas públicas, tratamos de que ninguno, ningún subsector, esto es financiador, sea estatal o privado, las obras sociales, sindicales o provinciales, ni los prestadores públicos, estatales o privados, sientan que son los perseguidos o que van a ser los que quedan fuera del sistema. O sea, tenemos que tomar, o sea, proponer medidas, tratar de ayudar, ya que viene un nuevo gobierno, eh, posiblemente, digo, nos escuchen, eh, pero creo que hay que dar la tranquilidad en que ningún sector va a ser tirado por la ventana. Disculpen la expresión, pero hoy hay que ser muy directo y me parece que eh, esa es la tranquilidad que hay. O sea, tenemos que terminar con las grietas que existen y las que no existen que la gente se imagina. Daniel, ¿te parece que vamos un minuto al corte, Sí, Jorge? sí, vamos al corte y retomamos cuando volvamos, damos algunas definiciones. Bueno, ponete los guantes de box, vamos. Nos vemos, nos vemos. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. American and Merit Hoteles. Primera cadena hotelera argentina. 3, 4 y 5 estrellas. Más de 20 destinos de Argentina y el Cono Sur. Aprovecha el código promocional Puro Branding con el 10% de descuento para los hoteles American Córdoba Park, American Executive Córdoba, American Buenos Aires Park, Merit San Telmo y American Executive Mendoza Hotel hasta fin de año. No válido para fines de semana largos. American and Merit Hoteles. Somos tu destino de crecimiento, con políticas activas para generar competitividad y desarrollo, y la infraestructura que tu proyecto necesita. Entre Ríos, una provincia fuerte que está en marcha. Gobierno de Entre Ríos. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Es simple. Votamos ser o no ser una Argentina distinta. El cambio está en tus manos. La Libertad avanza. Milei presidente. Villarruel vice. Lista 135. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Viene la Argentina con un corazón tan grande que jamás vendería sus órganos. La que libera al campo y no a los presos. La de los chicos en las escuelas y los docentes adentro del aula. La que reconoce a nuestros abuelos, porque ellos sí que no pueden esperar más. El 10 de diciembre se termina la espera, porque viene la Argentina que estábamos esperando. Massa presidente. Unión por la Patria. Sergio Massa, Agustín Rossi, candidatos a presidente y vicepresidente. Lista 134. Informate en ecomedios.com. Seguinos en TikTok, @ecomedios1220. Bueno, y después del corte comercial, continuamos con el programa. Así que, Miguel, sigamos con esta rica variedad de información que se está dando y la verdad que un programa para coleccionar, ¿eh? ¿Estás, Miguel, ahí? Ahí lo vemos. Yo lo veo, bueno. Miguel, estás muteado. Me parece que solo está callado. ¿Está callado y no escucha? Decís vos, Jorge. No, perdón, Con todo lo que escuchó quedó mudo. Quedó mudo cuando le dije que estaba un programa para coleccionar, que es como que se emocionó.
Se asustó. O se asustó, Daniel. Exacto. Bueno, ¿Es el alma, es el alma o el almanaque que me lleva? Bueno, Daniel, a ver si Bueno, tirás un Miguel, no, cortito, y sobre todo complementando lo que decía Jorge, lo cual todo lo que decía lo comparto. Creo que uno se tiene que también ubicar un poquito y lo que Jorge decía con el tema del Ministerio de Economía. Creo que, primero, en forma macro, un país que tiene el 40% de la pobreza, acá en el conurbano donde uno ejerce la profesión, el 50% de los pibes menores de 18 años son pobres. Esto no depende de una buena o no atención médica o de atención de salud. Esto trae enfermedades, o sea, acá no hay cloaca, no hay vivienda digna, no hay agua corriente, no hay una buena nutrición. Es decir, eso los que estamos en salud desde hace mucho, sabemos lo que significa en la carga de la enfermedad. Dicho esto, también hay que decir que hoy el sistema de salud en el mundo, y yo diría en el mundo en el 50%, porque el otro 50% todavía la penicilina es una novedad. Es decir, Argentina está dentro del 50% que la penicilina no es una novedad, por suerte. Y en ese 50% que está la Argentina hay serios problemas de sustentabilidad del sistema de salud. ¿Por qué? Porque los costos han aumentado y los costos, a mi entender, han aumentado en todo este sector del mundo y esto ha ido en perjuicio fundamentalmente del grave problema que tiene la Argentina hoy, que son, y es fundamental en cualquier sistema, que son los recursos humanos. Me parece que hoy en día es más importante, y no digo que no lo sea, pero todo en su justa medida, es más importante en cuanto a economía, todo lo que tiene que significar con la innovación tecnológica, medicamento y aparatología, y muy poco con el profesional. Esto para mí sí es grave, y esto sí lo venimos diciendo hace varios años, y esto, digamos, no abarca a un solo gobierno, sino a varios. Y fundamentalmente, y ocupándose de qué haría uno hoy si le tocara, yo comparto que en un sistema democrático, cuando uno vota, lo que vota es un presidente y la estrategia que uno tiene en política y en salud es justamente ese presidente, más allá que estamos en un país federal, que la salud no está delegada a la nación, a partir de ese presidente que va a designar quienes tienen que ocupar un ministerio de salud, de economía o quien sea, y ellos son los que van a ejecutar y van a actuar un poco como rectores de lo que sucede. Ahora, si ustedes me dicen a mí particularmente y conociendo el sector, y yo le digo, hay una serie de actores que son muy importantes, que persiguen, no digo que los demás no, pero muy claramente por sus organizaciones persiguen fines muy nobles y son los primeros que deberían estar sentados en estas situaciones de crisis. Existen confederaciones médicas, odontológicas, de bioquímicos, de farmacéuticos que en general tienen una visión muy colegiada y lamentablemente, a mi entender hoy, son muy pocos escuchados. Son más escuchados, que no digo que no deberían serlo, porque yo creo que en una política bien entendida todos los actores deben estar sentados en una mesa. Bueno, eso hoy no sucede. Y luego sí el Estado resuelve el objetivo común, que es la gente, cómo se llega y se tiene, en el caso mío que estoy en medicamento, un medicamento que sea de calidad, que sea accesible, que sea racional en el uso. Bueno, eso yo hoy no lo haría y me parece que es una cosa sencilla de hacer y muy prácticas para empezar a darle respuesta, pero teniendo claro que el problema de fondo ya existe y muchas veces tienen, como empecé al principio a decir esto, cuestiones económicas que uno no puede pedir en un país pobre que haya en este caso, salud, medicamentos
o prescripciones o logística de primer mundo, porque el país está pobre, está muy pobre, y sí comparto, inclusive agrego lo que dice Jorge. En el caso nuestro, lo que se viene dando es que solamente aquel que puede tener algún grado de espalda, que son los grandes, pero que no representan más del 10-15% del mercado, hoy son los que pueden estar sosteniendo la seguridad social, básicamente, porque como decía, si compramos a 15 y cobramos 90, 100 días, el chiquito, lamentablemente, que es la mayoría, y es el profesional que está todos los días, el que está en contacto con la gente, ese hoy está desplazado por este mismo sistema, ¿no? Bueno, le damos la gracias, Daniel, gracias, Jorge. Le damos un gran abrazo virtual al amigo Rubén Torres, quien ya podrá imaginar de qué estamos hablando, eh, tratando de superar el diagnóstico. Gracias, Rubén, por tu esfuerzo de estar hoy un rato. Eh, y decíamos, sentado en la silla eléctrica de la Avenida 9 de Julio, ¿cuáles serían no sin individualizar las medidas, pero de pronto lo más urgente, lo prioritario, lo que deberíamos trabajar todos desde el tercer sector, o aquel que le llega la responsabilidad de conducir el ministerio? Hola, Rubén, buenas si te tardes parece. a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola Daniel, hola Jorge. Yo escuchaba recién, Miguel, a Daniel en lo último que estaba comentando, y creo que las soluciones pueden venir por este lado. A ver, si vos me preguntás de quién vaya a tener la responsabilidad de sentarse en la 9 de julio a partir del 10 de diciembre, creo que hoy tiene un doble problema. Es decir, a ver, nuestro sistema de salud tiene un conjunto de problemas internos que todos conocemos, que no vamos a perder el tiempo acá en describir, y que persisten desde hace muchos años por inacción, por desidia, por falta de análisis o por falta de decisión. Pero ahora a esto se ha agregado una situación que es externa al sistema de salud, pero que impacta decisivamente y que no creo que quien se siente en la silla del ministerio pueda resolver sin que haya alguna modificación de este contexto macroeconómico. A ver, ¿a qué me refiero? Voy a tomar algunos de los ejemplos que estaba dando Daniel recién. Todos sabemos que la consulta médica y que los honorarios de los profesionales de la salud son muy bajos. Ahora, cuando uno los analiza en el contexto global de los ingresos promedio de los argentinos, están por encima del ingreso promedio de los argentinos. Es más, te diría, están en el noveno o en el 15º de los ingresos promedio de los argentinos. Lo cual quiere decir que no estamos hablando de un problema exclusivamente del sector que existe, y lo ratifico, porque nosotros ya en el año 2017 habíamos hecho un estudio en 10 países de América Latina comparando el valor de la hora médica a paridad de poder de compra en dólares, y Argentina era el que menos pagaba de todos esos países. Pero más allá de esto, hoy hay una, digamos, una distorsión en los precios relativos, no solo en el área de la salud, sino en muchas de las otras áreas, que afecta decisivamente este problema. Entonces ahí hay un ejemplo claro de que si no hay una solución macroeconómica, va a ser muy difícil que el ministro de Salud, por más hábil que sea, pueda resolver este tema. El otro aspecto que tiene que ver, y acá voy a dar un ejemplo de cómo se entremezclan los problemas internos del sector con los problemas externos del sector. A ver, la distribución de la coparticipación federal y de las condiciones en que se reparte la coparticipación federal son otro aspecto que está fuera del alcance del ministro de Salud de la Nación, pero que impacta decisivamente en cómo se reciben y cómo se distribuyen esos recursos en el área de salud de cada una de las 24 jurisdicciones, que son las que además tienen el poder de decisión
en el Ministerio, en la situación de salud. Porque, a ver, todos hablamos y nos cansamos de hablar de la gobernanza, reforzar la gobernanza del Ministerio de Salud de la Nación. Ahora, la gobernanza del Ministerio de Salud de la Nación es 0,5 del Producto Bruto Interno. ¿De qué estamos hablando? Es decir, y yo escucho alegremente a algunos candidatos que dicen, hay que elevar el presupuesto de educación. Creo que ninguno está en contra de elevar el presupuesto de educación. Pero el presupuesto de educación por ley en la Argentina son 6 puntos del Producto Bruto Interno, de los cuales últimamente nunca se llegó a eso, pero andan en 5,2, una cosa así. El de salud es 0,5 del Producto Bruto Interno. Entonces, bueno, este es un tema que, por más buena voluntad y por más eficacia o eficiencia que el ministro pueda demostrar, no va a poder resolver si no se resuelven estas distorsiones macroeconómicas. Eso como principio. Pero si lo hacemos, sí, Rubén, todo aparte, como si hubieras estado presente, nos captaste lo que veníamos hablando de las 15 horas sin, sin olvidarte de nada, sin dejar de nada de lado. O sea, del diagnóstico de la macroeconomía. Mi pregunta a todos es, hace un rato dice Rubén, ¿cuáles serían las medidas más urgentes que dentro de, porque Jorge Apicino señaló a mi criterio acertadamente que no es el ministro de Salud de Nación el representante del Poder Ejecutivo frente a todos los subsectores? Jorge, me pareció interesante decir, el ministro representa a los subsectores frente al gobierno. O sea, a lo mejor es un equilibrio que hay que lograr. Obvio, la política exige esa flexibilidad. Pero tu opinión al respecto por ahí nos lleva a decir, bueno, esto es posible. Yo lo único que escuché de los candidatos, presidente, vice, fue a un ministro de salud de Tucumán, que ustedes conocen, que este es actual senador, pero luego no escuché ninguno que, y esto no estoy haciendo juicio de valor, si es bueno o malo lo que planteó. Fueron una serie de generalidades que todos ustedes creo que podemos avalar, pero después hay que ver el cómo. Rubén, estamos tratando de decir cuáles serían las medidas más urgentes dentro de este diagnóstico que vos ahora ratificaste. Estás muteado. A ver, vuelvo a reiterar, yo creo que en estos momentos, si no hay resolución de alguno de estos temas macroeconómicos, el impacto que puedan tener las medidas que pueda tomar el ministerio son de muy bajo efecto, de muy bajo efecto. Pero a ver, para entrar en temas conflictivos y globales, hay que cambiar los equilibrios en el mercado de los medicamentos en Argentina. Daniel puede hablar mucho y con mucha más propiedad que yo de este tema. Respecto a las características prescriptivas, como un ejemplo, incumplimiento de la ley de prescripción por el nombre genérico, el incumplimiento además por parte de instituciones que forman parte del propio Estado Nacional. Establecer medidas que generen transparencia en la incorporación de la presunta innovación. Estoy hablando de agencias de evaluación de tecnología y no una Conetec como la que tenemos ahora, a la cual le asigno sí importancia y ha tenido actividades interesantes, pero que sin presupuesto, con buena voluntad y con decreto y con un encargado con nivel de director nacional no tiene propiedad para modificar esta situación. Tendríamos que ir a una agencia de verdad, en serio. Y si de verdad estamos convencidos de esto, le tenemos que asignar presupuesto.
y no esperar que la Conetec esté rogando a los centros de evaluación de tecnología que por favor a ver si puede hacer una evaluación, que es lo que sucede actualmente. Es decir, es muy lindo para el discurso, pero no es muy lindo. En este aspecto yo creo que Pablo Yedlin, cuando lo he estado escuchando en los distintos lugares, abogó por la creación de una agencia de evaluación de tecnología. Ahora, la pregunta es, si todos estamos de acuerdo en esto, ¿cuáles son las razones por las cuales no sale la agencia? Hoy hay, no sé, si sumamos de los últimos 5 o 6 años, va a haber 40 proyectos de agencia de evaluación de tecnología. Bueno, ¿cuáles son las cosas que faltan para que nos pongamos de acuerdo en estas cosas? Me está preguntando medidas que tendrían que ser tomadas. Primero, respetar la ley, prescripción por el nombre genérico. Segundo, transparentar el mercado de la incorporación de innovación. Tercero, generar un fondo o alguna forma de asistencia para poder cubrir esa innovación de aquí en más. ¿A qué me refiero? No estoy diciendo, a ver, el caso del único fondo conformado, que es el Fondo Solidario de Redistribución de las Obras Sociales Nacionales. No estoy diciendo, a ver, vamos a cubrir o aumentar los fondos para que pueda cubrir la innovación. Seamos realistas, y Daniel y Jorge lo saben claramente eso. Es decir, hay un montón de innovación que ya ha dado muchos pasos en la tarea diaria y que está incorporada, digamos, al presupuesto global de las obras sociales o de la medicina prepaga. Es decir, estoy hablando de la innovación que se viene de aquí en más y debiera dedicarse el fondo exclusivamente a ver cuáles son las posibilidades en un país pobre, como muy bien decía Daniel, que podamos garantizarle y garantizarle al conjunto de los argentinos, porque hoy se lo garantizamos a una parte de los argentinos, pero no se lo garantizamos a todos los argentinos. Esto es lo que yo hace muchos años llamo el acuerdo social de escasez. Es decir, sabiendo que no podemos cubrir todo, pongámonos de acuerdo en aquellas cosas que queremos cubrir para todos y a partir de allí entonces decidamos con seriedad esta situación. A ver, el otro día se desperdició una oportunidad. La Argentina, a través de un préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo, tenía la probabilidad de poner en funcionamiento una nueva canasta de prestaciones, es decir, un nuevo PMO, en función de lo que se llamaba el Proyecto País. Se desvirtuó con una disposición de una resolución del Ministerio de Salud en que pone esto con una, no sé, hay 5 o 6 páginas de justificaciones de esto que son inentendibles o risibles en algunos casos, porque ninguno de los objetivos que se pretende con esto apunta a lo que esta disposición dice. Bueno, entonces tenemos que ser serios en estas cosas. Ahí te enumeré 3 o 4 pasos que me parece que son imprescindibles. Jorge, Pichín y Daniel, ¿por qué no hacemos un cierre junto con Rubén y seguimos cuando la agenda a ustedes lo permita con esta situación tan difícil que estamos atravesando y posiblemente no tenga solución mágica aún con un nuevo presidente? Yo te Jorge agrego esto Pichín. solo, así lo dejo a Jorge después el final. Pero lo que decía Rubén y en el sector de la dispensación del medicamento es tal cual. Y yo lo que le agrego a Rubén es que en general, salvo el tema de la agencia, pero también está presentado varios proyectos, este año se presentaron por diputados, por senadores. En general, las leyes que existen en el sector de medicamentos existen. Existe la obligación de prescribir por el TCI, por el nombre genérico, existe la sustitución, existen los precios de referencia, existen listas positivas, listas negativas, existen, digamos, los formularios terapéuticos por principio activo y no por marca.
Es decir, hay muchos elementos que no hace falta ni tratar de negociarlo, sino de aplicarlo. Y ahí hay alguien que es responsable, que es el órgano de aplicación. Y ahí no se necesita otros ministerios o no se necesita gente de afuera. Eso existe, o son leyes o normativas. El problema es que los mismos que la tienen que hacer cumplir no lo hacen. Llámense la obra social nacional del PAMI, las obras sociales provinciales, llámense en la que están bajo la órbita de la superintendencia. O sea, no se cumple. Entonces, si uno debería, y en una situación de crisis, comencemos por eso, porque eso sí fue hecho en algún momento con una idea de uso racional del medicamento y de accesibilidad, por supuesto con la calidad. Ahora, esto sí se puede llegar a hacer y en una situación de crisis, qué mejor que empezar ahora. Pero bueno, esto es agregando algo y ahí sí, Jorge, te dejo. ¿Y a Pichino? No, yo coincido plenamente, bueno, con lo que recién decía Daniel y obviamente con Rubén, que de esto sabe muchísimo y es una de las personas que en Argentina es referente en los países latinoamericanos, es decir, de cómo administrar salud, ¿no? Hace poco yo estuve en una conferencia latinoamericana de la cual formamos parte y el nombre de Rubén siempre sale de distintos países. O sea, es un referente a nivel nacional y a nivel internacional. Con respecto a esto, yo vuelvo a insistir, es decir, yo creo que alguien que ocupe el Ministerio de Salud en la Argentina no solo tiene que representar al gobierno en el sector, sino que tiene que representar al sector frente al Ministerio de Economía y al presidente de la República. ¿Por qué? Porque tiene que extraer recursos en una situación como esta del Ministerio de Economía, si no, no hay solución posible, que es lo que yo venía diciendo antes que Rubén entrara, y bueno, por suerte, es decir, Rubén opina de la misma forma. O sea, esto no se arregla, es decir, solamente del sector. Por supuesto que del sector hay un montón de soluciones que las conocen todos, pero después está la viabilidad política de poder aplicarlas. Es decir, las leyes están, y como se dice habitualmente, jocosamente, es decir, la norma es la más violada en la Argentina. Es decir, están las normas, lo que se violan es permanentemente. Y las mejores ideas, desgraciadamente, como es la Agencia de Evaluación de Tecnología, no salen simplemente porque se desvirtúan en el camino. Las mejores ideas, las más sanas, las más transparentes, se enturbian de una manera fantástica cuando interviene en general la política. Yo lo tengo que decir con todas las letras, porque es así. O sea, nosotros somos no solo testigos vivos de esto, sino que hemos trabajado muchísimo para que salga una agencia absolutamente transparente, que sería muy buena para el país, y fue tergiversada por la política de los distintos lugares de la política, sin hacer política partidaria. Unos con ideas locas, otros por querer meter a la gente que quieren poner, o sea, se desvirtúa en el camino. Entonces, es decir, yo creo, hay uno de los candidatos que lo dice, es decir, yo creo que hay que hacer política de Estado, salud tiene que ser una política de Estado, esa es la función política, no solo del ministro de Salud, sino del presidente de la República, de querer construir una política de Estado en salud y consensuar con las distintas fuerzas políticas opositoras. Sea quien sea el que gane la elección, lo que fuera. Si vamos a tomar a Argentina en serio, tenemos que hacer eso porque las normas están, como dice Daniel. No hay que inventar nada, simplemente hay que aplicarla y respetarla. La solución a los problemas del sector, es decir, están. Nosotros necesitamos, y yo lo digo en todos los lugares que puedo, que el Estado inyecte dinero al sistema, porque el Estado, como Estado general, provincial, municipal, nacional, lo que fuere, le inyecte dinero al sistema. Y la única manera que le inyecte, porque acá no se hace ninguna reforma si no se inyecta dinero, más allá de que haya que haber un ajuste, para usar palabras que a veces son medias prohibidas políticamente, lo que fuere, pero para hacer un ajuste en el mismo sector. Nosotros sabemos dónde hay que evitar gastos que no son útiles para la sociedad ni para los actores del sistema. Es decir, eso se puede hacer, pero tiene que haber una política de Estado en salud. Si no existe una política de Estado, es decir, acá nada sirve. Nada sirve, es decir, espero yo, siempre uno tiene la esperanza, a medida que pasan los años, medio como que se va apagando un poco esa esperanza, pero yo tengo la esperanza de que en algún momento se sienten todos alrededor de un par de temas que son la educación y la salud, si quieren la justicia, pero que son la base de un sistema, de una sociedad. La educación es básica para la salud,
es necesaria. Yo creo que es más necesaria la educación que la propia salud. Es decir, está por delante, porque sin educación no hay nada. Entonces, si se ponen de acuerdo en la educación, si quieren subir el presupuesto en educación para el próximo periodo, me parece bárbaro, yo lo apoyo con todo lo que tengo. Es decir, pero para salud hacen falta que el Estado se deje de hacer el distraído e inyecte lo que necesita, porque para hacer una agencia hay que inyectar dinero, para ordenar el sistema hay que inyectar dinero. O sea, el Estado siempre se fue a través de la legislatura, las leyes, le fue pasando al sector privado las responsabilidades que son propias del Estado. Para hacer ese fondo que dice Rubén, que yo apoyo con todo lo que tengo, es decir, ¿es necesario hacerlo? Rubén lo ha asesorado para hacerlo en otros países. ¿Por qué no lo podemos hacer acá? Una decisión política. No quiero abundar porque me voy enfermorizando, pero están los elementos. Rubén, hay unos... Está todo. Rubén, hay unos... Perdón, Jorge. Rubén, hay unos segundos para el cierre y si te podemos comprometer para el próximo programa o el jueves que vos puedas, continuamos con los dos amigos porque hoy nos queda gusto a poco en cuanto a lo posible para hacer, pero no es producto de ustedes, sino producto de la situación que se está viviendo. ¿Te parece, Rubén? Sí, con mucho gusto, Miguel, con mucho gusto. El jueves próximo nos encontraremos en el único. Yo les agradezco mucho y nos conectamos con ustedes a ver si podemos el jueves próximo, si la agenda de ustedes lo permite, continuamos con el mismo tema. Abrazo grande. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.